Un hombre fue despedido después de llegar tarde al trabajo por socorrer a una anciana desmayada en la calle. Al día siguiente, recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Esa mañana, Manuel, un joven de 28 años, recorría las concurridas calles del centro de Madrid, como lo hacía todos los días camino a su trabajo. Vestía su traje gris, la corbata ajustada y el maletín en la mano. Llevaba una vida sencilla, trabajando como contable en una oficina en medio del bullicio del distrito financiero. El estrés de cumplir con los plazos y las expectativas de su jefe, Ramón, un hombre implacable y exigente, lo mantenía siempre atento al reloj. La puntualidad era crucial, y Manuel lo sabía bien. Sin embargo, ese día no sería como los demás. Mientras cruzaba una avenida, vio a una anciana tambaleándose en la acera, sus pasos erráticos llamaron su atención. En cuestión de segundos, la mujer perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe seco. Manuel se detuvo en seco, dejando caer su maletín, y corrió hacia ella. Se arrodilló a su lado, con el corazón acelerado, y trató de hablarle, pero la anciana estaba inconsciente. Miró alrededor, buscando ayuda entre los transeúntes, pero la mayoría de las personas simplemente seguían su camino. «Necesito ayuda. Por favor, alguien llame a una ambulancia», gritó, al borde de la desesperación. Un par de personas se acercaron y, tras unos segundos de confusión, una mujer sacó su teléfono móvil y llamó a emergencias. Mientras esperaban, Manuel sostuvo la mano de la anciana, sus dedos fríos y débiles apenas respondían al contacto. Se quedó a su lado, hablándole suavemente, intentando tranquilizarla aunque no sabía si ella lo escuchaba. El tiempo parecía alargarse, pero al cabo de unos minutos, la ambulancia llegó. Los paramédicos, rápidos y eficientes, comenzaron a atenderla. ¿Es usted familiar?, preguntó uno de ellos, mientras colocaban a la mujer en la camilla. No, solo la encontré aquí, no podía dejarla sola, respondió Manuel, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. La ambulancia partió, y mientras Manuel la veía desaparecer entre el tráfico, miró su reloj. Iba a llegar tarde. Muy tarde. Recogió su maletín del suelo y empezó a correr hacia la oficina. Al llegar, la oficina estaba tan tranquila como siempre, pero el silencio que emanaba desde la dirección de su jefe era inquietante. Se acercó a la mesa de Ramón, su jefe, y apenas comenzó a explicar lo ocurrido, fue interrumpido de forma fría. «Llegas tarde, Manuel», dijo Ramón, sin levantar la mirada de los documentos sobre su escritorio. «Lo sé, pero hubo una emergencia en la calle. Una señora mayor desmayada, tuve que ayudarla», intentó justificar Manuel. Ramón levantó la vista, sus ojos mostrando una severidad que Manuel conocía bien. «Lo siento, pero ya no podemos seguir tolerando retrasos, independientemente de las razones. Aquí, la puntualidad es lo único que cuenta. Estás despedido». Esas últimas palabras cayeron como una sentencia. Manuel intentó protestar, pero Ramón ya había dado la vuelta a la página. De pie, frente al escritorio de su jefe, Manuel sintió un torbellino de emociones, frustración, impotencia, pero también una especie de calma. Había hecho lo correcto, ¿no? Aunque ahora estuviera sin trabajo, al menos su conciencia estaba limpia. Al salir de la oficina con su caja de pertenencias en las manos, las calles de Madrid parecían más frías y distantes. Sin empleo, sin saber qué le depararía el futuro, Manuel caminaba lentamente, con la sensación de que el acto de ayudar a aquella anciana había marcado un punto de inflexión en su vida. Manuel salió del edificio con una mezcla de emociones que lo abrumaban. La ira por la injusticia, la incertidumbre sobre su futuro y, por extraño que pareciera, una pequeña chispa de tranquilidad por haber hecho lo correcto. Caminaba por las calles de Madrid, observando cómo la vida seguía su curso, ajena a su propio caos interior. Las voces de sus amigos resonaban en su mente. «El trabajo va y viene, Manuel», le habían dicho en más de una ocasión, pero la vida de una persona, eso es invaluable. Sin embargo, a medida que avanzaba, la realidad de su situación lo golpeaba más fuerte. Su madre había muerto hacía unos años, y aunque no tenía hijos o pareja, las cuentas seguían acumulándose. Alquiler, comida, facturas,
Todo seguía su curso sin esperar a que él resolviera su vida. Cruzando una pequeña plaza, Manuel decidió sentarse en un banco para procesar todo lo que había ocurrido. Su teléfono vibró en el bolsillo, una notificación de uno de sus amigos preguntando cómo le había ido en el trabajo. Aún no tenía fuerzas para responder. ¿Qué podía decir? Que lo habían despedido por llegar tarde tras ayudar a una señora que probablemente ni siquiera recordaría su rostro. Parecía una cruel ironía. La tarde avanzaba, y el cielo de Madrid comenzaba a teñirse de naranjas y rosas. Los pensamientos de Manuel volvían constantemente a la anciana. ¿Estaría bien? ¿Cómo estaría ahora? Nunca llegó a saber su nombre. Una parte de él quería regresar al lugar donde la encontró, tal vez visitar el hospital, pero no tenía ninguna información que lo conectara con ella. Esa sensación de desconocimiento lo inquietaba más de lo que podía explicar. Había algo en esa mujer, en su fragilidad, que lo hacía sentir una conexión más allá del simple acto de ayudar a un extraño. Decidió caminar de regreso a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. La casa estaba tan silenciosa como siempre, pero esta vez el silencio le pesaba más. Soltó el maletín y la chaqueta sobre el sofá y se dejó caer en una silla. Miró alrededor, a las paredes que una vez su madre decoró con tanto cariño, y sintió una nostalgia profunda. Cuando ella estaba viva, todo parecía tener más propósito, más dirección. Ahora, sin trabajo y sin ella, el vacío era más palpable que nunca. Esa noche, Manuel apenas durmió. Las preocupaciones sobre el dinero, las entrevistas de trabajo que tendría que buscar y la incertidumbre sobre el mercado laboral no lo dejaron descansar. Pero en medio de todo eso, la imagen de la anciana seguía apareciendo en su mente. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? ¿Por qué esa conexión se sentía tan fuerte? Al día siguiente, decidió tomar un café y organizar su vida. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, actualizando su currículum, revisando ofertas de empleo en su portátil. Sabía que encontrar un nuevo trabajo no sería fácil, pero no tenía otra opción. Mientras sus dedos se movían rápidamente por el teclado, un sonido lo interrumpió, su teléfono sonaba. Al mirar la pantalla, vio un número desconocido. Dudó por un segundo, pero finalmente contestó. ¿Aló? Respondió, con cierta cautela. ¿Es usted Manuel? Preguntó una voz suave y educada al otro lado. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Javier, soy el esposo de la señora que usted ayudó ayer en la calle. Mi mujer me contó lo que hizo por ella, y quería agradecerle personalmente. Manuel se quedó en silencio por un momento, sorprendido. No esperaba que nadie lo contactara por ese incidente, y mucho menos que lo rastrearan hasta conseguir su número. No tiene que agradecerme, de verdad. Hice lo que cualquiera habría hecho en esa situación, respondió, intentando restarle importancia. Para nosotros es muy importante. Mi esposa se está recuperando, pero su acto fue crucial. Nos gustaría invitarle a almorzar este fin de semana, si está disponible. Es solo un pequeño gesto de gratitud, insistió Javier, su tono amable y genuino. Manuel vaciló. Todavía estaba emocionalmente afectado por la reciente pérdida de su empleo, pero algo en la invitación lo intrigaba. El agradecimiento sonaba sincero, y la posibilidad de saber más sobre la anciana lo atraía. Está bien, aceptaré la invitación. ¿Dónde y a qué hora? Respondió, intentando sonar casual. Perfecto, nos gustaría verlo este sábado en el restaurante El Mirador a la 1. Estaremos encantados de recibirlo. Manuel colgó el teléfono y dejó la taza de café sobre la mesa, mirando fijamente hacia la ventana. Algo en esa llamada lo dejó con más preguntas que respuestas. ¿Por qué ese almuerzo se sentía como algo más importante de lo que parecía? El sábado llegó más rápido de lo que Manuel esperaba. Los días previos habían sido una mezcla de pensamientos confusos, preguntas sin respuesta y una extraña expectativa que lo mantenía inquieto. Se pasó gran parte del tiempo preparando su currículum y revisando las ofertas de trabajo, pero siempre volvía a pensar en la llamada de Javier y en la invitación al almuerzo. Finalmente, llegó el día. Manuel se vistió con uno de sus trajes más sencillos,
intentando no parecer demasiado formal ni demasiado despreocupado. Mientras caminaba hacia el restaurante El Mirador, ubicado en una de las zonas más elegantes de Madrid, su mente seguía girando en torno a la misma pregunta: ¿por qué un simple acto de bondad lo había llevado a esta situación? ¿Qué hacía que ese encuentro fuera tan importante para Javier y su esposa? Cuando llegó al restaurante, fue recibido por un camarero que lo guió hasta una mesa cerca de una gran ventana que daba vista a la ciudad. Allí estaban Javier y la señora que había ayudado, esperando por él. Javier, un hombre de mediana edad con el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás y un aire de elegancia discreta, lo saludó con una sonrisa cálida. La anciana, ahora visiblemente mejorada, lo observaba con ojos llenos de emoción, como si no supiera cómo agradecer lo suficiente. Manuel, gracias por aceptar nuestra invitación, dijo Javier, estrechándole la mano con firmeza. Mi esposa, Carmen, ha estado deseando verte desde que se recuperó. No hay de qué, respondió Manuel, un poco incómodo ante la formalidad del encuentro. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. Carmen, la anciana que él había ayudado, se inclinó ligeramente hacia él, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No sabes cuánto significa para mí lo que hiciste, joven, dijo con una voz suave pero cargada de emoción. No solo me salvaste la vida, sino que me recordaste que aún hay bondad en este mundo. Manuel se sentó frente a ellos, intentando restarle importancia a lo sucedido, pero en su interior algo le decía que había más en aquella historia de lo que parecía. A medida que el almuerzo comenzaba, las conversaciones eran ligeras, girando en torno a la recuperación de Carmen y la vida de Manuel en Madrid. Sin embargo, él notaba que Javier y Carmen intercambiaban miradas, como si hubiera algo más que deseaban decirle pero no encontraban el momento adecuado. Finalmente, después de unos minutos de incómodo silencio, Javier tomó aire y decidió romper la tensión. Hay algo más que queremos contarte, Manuel, dijo en un tono más serio. Y creo que es importante que sepas por qué este encuentro es tan significativo para nosotros. Manuel sintió como su corazón latía con más fuerza. Algo en la forma en que Javier lo miraba, en la manera en que Carmen mantenía sus manos entrelazadas sobre la mesa, le hizo pensar que lo que venía a continuación cambiaría su percepción de todo lo que había sucedido hasta ahora. Mi esposa y yo hemos estado buscando a alguien desde hace mucho tiempo, continuó Javier, sus palabras cuidadosamente medidas, y creemos que tú podrías tener un vínculo importante con nuestra familia. Manuel frunció el ceño, confundido. No entiendo, dijo lentamente. ¿Qué quiere decir? Javier miró a Carmen, quien asintió con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Ella respiró hondo y, finalmente, decidió hablar. Manuel, cuando me desmayé y tú viniste a ayudarme, algo en ti me resultó familiar, aunque en ese momento no podía entender por qué. Sin embargo, cuando llegamos al hospital y me recuperé lo suficiente, me di cuenta de algo que no podía ignorar. La señora Carmen sacó un pequeño sobre de su bolso y lo colocó frente a Manuel. Sus manos temblaban mientras lo hacía. Este sobre contiene una carta que nunca pude enviar. Es una carta que escribí hace muchos años, dirigida a la única hija que tuve. Una hija de la que me separé cuando era muy joven, antes de que ella naciera. Esa hija, es tu madre, Manuel. El mundo de Manuel pareció detenerse por un momento. Su mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. ¿Su madre? ¿Estaba diciendo que la anciana a la que había socorrido en la calle era en realidad su abuela? Miró a Javier buscando alguna señal de que todo aquello no era más que una broma de mal gusto, pero la expresión seria y apesadumbrada en el rostro de Javier solo confirmaba la gravedad de la situación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Manuel, tratando de mantenerse calmado mientras su corazón se aceleraba. Mi madre nunca me habló de esto. ¿Cómo es posible? Carmen respiró profundamente, luchando contra la oleada de emociones que la invadían. Hubo una pelea muy grave entre tu madre y yo cuando ella estaba embarazada de ti. Yo era una mujer testaruda, orgullosa, y no acepté sus decisiones. Nos distanciamos y nunca supe de ella después de que se fue. La busqué durante años, pero siempre llegaba tarde o no encontraba pistas suficientes. Y cuando me enteré de que había fallecido, mi mundo se derrumbó.
Desde entonces, he intentado encontrarte, pero fue en vano, hasta que nos encontramos ese día en la calle. Las palabras de Carmen resonaban en la mente de Manuel como un eco. Las piezas empezaban a encajar en su cabeza. La mujer a la que había ayudado no era solo una desconocida. Era su familia, la abuela que nunca había conocido. Manuel se quedó en silencio, asimilando la revelación. Sintió una mezcla de incredulidad, confusión y, sorprendentemente, una extraña sensación de alivio. Como si finalmente hubiera encontrado una pieza faltante en su vida que nunca supo que estaba buscando. Entonces, usted es mi abuela, murmuró finalmente, sus palabras saliendo lentamente, como si le costara creerlas. Carmen asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, lo soy, y lamento tanto todo el tiempo que hemos perdido, dijo en voz baja, su rostro marcado por el arrepentimiento. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones. Manuel no sabía qué decir ni cómo procesar todo lo que acababa de descubrir. Su vida, que ya estaba patas arriba por la pérdida de su empleo, ahora se transformaba aún más con esta revelación inesperada. Manuel salió del restaurante en silencio, caminando sin rumbo fijo por las calles de Madrid. El ruido de la ciudad parecía distante, casi inaudible. Todo lo que resonaba en su cabeza era la revelación que acababa de recibir. Carmen, la mujer que él había socorrido por simple instinto, era su abuela. Su abuela biológica, a quien nunca había conocido ni oído mencionar. Mientras caminaba, los pensamientos se arremolinaban en su mente como un torbellino. ¿Cómo era posible que algo así hubiera ocurrido sin que él lo supiera? ¿Por qué su madre, siempre tan reservada y callada sobre su pasado, nunca le había contado sobre Carmen? La imagen de su madre le vino a la mente, aquella mujer fuerte que había luchado para criarlo sola, siempre evitando hablar de su propia familia. ¿Qué más me ocultó?, se preguntaba Manuel, sintiendo una mezcla de confusión y tristeza. Recordó cómo, de niño, solía preguntarle sobre sus abuelos, pero ella siempre evadía el tema. Ahora, con la revelación de Carmen, todo empezaba a tener sentido. Su madre había roto lazos con su familia, con su propia madre, y él había crecido sin conocer a esa parte de su historia. Un vacío que nunca había sabido que existía. Manuel se detuvo en una pequeña plaza, donde las luces de las farolas comenzaban a encenderse, reflejándose en las fuentes de agua. Se sentó en un banco, con la mirada perdida. Era como si el mundo alrededor de él se hubiera vuelto ajeno, y lo único que podía hacer era sumergirse en sus pensamientos. Las palabras de Carmen aún resonaban en su cabeza: lamento todo el tiempo que hemos perdido. Sentía un nudo en el pecho. No sabía si debía estar enojado con su madre por haberle ocultado a su abuela, o si simplemente debía aceptar que, tal vez, el dolor de aquella ruptura fue demasiado para que ella lo compartiera. Al mismo tiempo, también estaba Carmen. Una mujer que había pasado años buscando a su hija y, más tarde, a él, su nieto, sin nunca rendirse. Y de alguna manera, el destino los había reunido en las circunstancias más inesperadas. ¿Qué hago ahora?, pensaba Manuel. Toda su vida había cambiado de un día para otro, primero la pérdida de su empleo y ahora esto. Sentía que no tenía control sobre nada, como si una fuerza invisible lo hubiera puesto en ese camino sin consultarle. Pero, a pesar de toda la confusión, había algo que no podía ignorar: la posibilidad de reconectar con su familia, de encontrar respuestas a preguntas que nunca había sabido que tenía. Al volver a su pequeño apartamento, Manuel se desplomó en la cama, exhausto tanto física como emocionalmente. Esa noche, no pudo dormir. Se dio cuenta de que, aunque su vida había tomado un giro inesperado, había algo más profundo que lo inquietaba. A lo largo de su vida, siempre había sentido una especie de vacío, como si algo faltara. Su madre lo había criado con todo el amor que podía darle, pero el silencio sobre su familia materna había sido un peso constante, aunque inconsciente. Manuel pasó los días siguientes reflexionando sobre su próximo paso. Javier le había dejado la puerta abierta para que se reunieran de nuevo, y Carmen también estaba deseando conocerse mejor. Pero no podía evitar preguntarse si estaba preparado para eso. La vida que había construido hasta ese momento era sencilla y segura, aunque con sus propios problemas.
Ahora, enfrentarse a su pasado familiar, a la historia de su madre y al arrepentimiento de su abuela, lo llenaba de dudas. Sin embargo, la imagen de Carmen en el restaurante, con lágrimas en los ojos, rogándole por una segunda oportunidad, seguía viva en su mente. Manuel sabía que, aunque el camino no sería fácil, quizás esta era una oportunidad para llenar ese vacío que siempre había sentido. Tal vez, conocer a su abuela y aprender más sobre su madre le daría las respuestas que tanto anhelaba, respuestas que ni siquiera sabía que estaba buscando. Después de días de reflexión, Manuel tomó una decisión. Llamaría a Javier y aceptaría reunirse con ellos de nuevo. No sabía qué más podría descubrir, pero estaba dispuesto a averiguarlo. El fin de semana llegó, y con él, la cita que Manuel había decidido aceptar. Esta vez, su ánimo era diferente. Aún llevaba la pesada carga emocional de la revelación, pero había tomado la decisión de enfrentar ese nuevo capítulo de su vida. Algo dentro de él le decía que era necesario conocer mejor a Carmen y entender la historia que había permanecido oculta por tanto tiempo. Llegó al mismo restaurante, El Mirador, donde lo esperaban Javier y Carmen, sentados en una mesa cerca de la ventana. Esta vez, el ambiente no se sentía tan tenso, aunque la inquietud seguía presente en los ojos de Manuel. Javier lo recibió con el mismo apretón de manos firme y un gesto cordial, mientras que Carmen, ahora recuperada, le sonrió con gratitud y una emoción contenida. Me alegra mucho que hayas venido, dijo Javier, mientras Manuel se sentaba. Carmen, a su lado, lo miraba con ojos brillantes, como si las palabras que había querido decir durante años finalmente tuvieran la oportunidad de salir. Sabía que necesitaba estar aquí, respondió Manuel con sinceridad. Hay muchas cosas que quiero entender. Carmen asintió con suavidad, conmovida por sus palabras. Durante los primeros minutos, la conversación fue tranquila, casi superficial. Javier hablaba sobre su vida cotidiana, y Carmen se limitaba a observar a Manuel, como si cada gesto de él le recordara a alguien que había perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, Manuel sentía que la verdadera razón por la que estaban allí aún no había sido revelada. Cada palabra intercambiada estaba cargada de una tensión subyacente, como si todos supieran que lo más importante aún estaba por ser dicho. Finalmente, Carmen se armó de valor para hablar. Dejó su copa en la mesa, respiró profundamente, y su voz tembló ligeramente al empezar. Manuel, yo, he pensado mucho en cómo decirte esto. Y la verdad es que no hay una manera fácil. He cargado con este peso durante tantos años, y ahora que finalmente te tengo aquí, siento que el tiempo que perdí con tu madre y contigo no se puede recuperar, pero quiero que sepas toda la verdad, sin reservas, dijo ella. Sus manos temblando ligeramente mientras se aferraba al borde de la mesa. Manuel no dijo nada. Estaba preparado para escuchar, aunque una parte de él temía lo que estaba por venir. Cuando tu madre se quedó embarazada de ti, era muy joven. Yo era, diferente a como soy ahora. Mi orgullo y mis prejuicios nos separaron. Tuvimos una pelea terrible, una discusión que nos alejó por completo. Ella decidió irse, y nunca volvimos a hablar. Lo que más lamento es que nunca tuve la oportunidad de conocerla como madre, ni de conocerte a ti como mi nieto, continuó Carmen, con lágrimas en los ojos. Manuel asimilaba cada palabra, sintiendo un peso en el pecho. Recordó cómo su madre siempre había evitado hablar de su familia, como parecía llevar consigo una tristeza silenciosa. Ahora, todo cobraba sentido. Después de que ella se fue, intenté buscarla, pero siempre fracasaba. Sabía que había tenido un hijo, sabía que habías nacido, pero no pude encontrarte. Y cuando supe que ella había fallecido, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Lo único que me quedaba era la esperanza de encontrarte a ti, pero incluso eso parecía imposible. Carmen hizo una pausa, sus manos apretando un pañuelo con fuerza. Hasta aquel día, en la calle, cuando me desmayé y tú estuviste allí. Cuando abrí los ojos en el hospital, supe que no era una coincidencia. Manuel permanecía en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. A pesar del dolor que sentía por los años perdidos, algo en él comprendía lo difícil que debió ser para Carmen. Sabía que su madre también había sufrido esa separación, pero nunca había compartido ese dolor con él.
Ahora, al menos, entendía por qué. No sé qué decir, murmuró finalmente Manuel, con la voz rota. Es mucho para asimilar, pero no quiero vivir con resentimientos. No voy a juzgarte por el pasado, solo quiero entender más sobre mi madre, sobre quién era y sobre por qué decidió que debía crecer sin conocer a mi abuela. Carmen, con lágrimas rodando por su rostro, se inclinó hacia adelante, extendiendo su mano hacia Manuel. Gracias, Manuel. No puedo pedirte más que eso. Solo quiero conocerte, quiero recuperar el tiempo que perdimos, si me lo permites, dijo Carmen con un hilo de voz, el arrepentimiento reflejado en sus ojos. Manuel tomó la mano de Carmen, y en ese momento, ambos sintieron una conexión profunda, un lazo que había estado roto por demasiado tiempo, pero que ahora comenzaba a sanarse. El silencio que siguió estuvo lleno de emociones no dichas. La relación entre Manuel y Carmen estaba lejos de ser simple, pero la sinceridad y el arrepentimiento de su abuela habían abierto una puerta que Manuel no podía ignorar. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que había una oportunidad para el perdón y para redescubrir esa parte de su vida que siempre había estado oculta en las sombras. Cuando el almuerzo terminó, Manuel se despidió de Carmen y Javier, pero esta vez, con un sentimiento de esperanza. Mientras caminaba por las calles de Madrid, ya no se sentía perdido. Había muchas preguntas que aún necesitaban respuestas, pero lo más importante era que ya no estaba solo en esa búsqueda. Los días que siguieron al almuerzo fueron un torbellino emocional para Manuel. Aunque la relación con Carmen todavía estaba en sus primeros pasos, las conversaciones con ella y Javier continuaron a través de mensajes y llamadas, poco a poco desvelando más detalles sobre su madre. Sobre la historia que él nunca conoció. Cada palabra intercambiada llenaba un vacío en su corazón, pero también lo dejaba con más preguntas sobre el pasado y las decisiones que marcaron la vida de su familia. Finalmente, Carmen lo invitó a su casa para continuar la conversación en un ambiente más íntimo. Manuel aceptó, sintiendo que este paso sería crucial para entender mejor su propia historia. El día acordado, se dirigió al elegante apartamento de Carmen y Javier, ubicado en un barrio tranquilo de Madrid, alejado del bullicio del centro. Cuando llegó, fue recibido con calidez por ambos. Javier le ofreció un café, y Carmen, visiblemente emocionada pero contenida, lo guió hacia una sala acogedora, decorada con fotos familiares en las estanterías. Carmen se sentó frente a Manuel, con una caja de madera antigua sobre su regazo. La acariciaba como si fuera un tesoro frágil, algo que había guardado durante demasiado tiempo. Sus ojos estaban llenos de recuerdos, y cuando empezó a hablar, su voz temblaba con la carga emocional de años de silencio. Esta caja, comenzó Carmen, respirando hondo. La he guardado durante mucho tiempo, Manuel. Dentro de ella hay cartas, fotos y algunos recuerdos de tu madre. Nunca tuve la oportunidad de compartir esto con ella antes de que se fuera, pero creo que ahora es el momento de que tú los tengas. Manuel observó la caja con atención, sintiendo que su corazón se aceleraba. Aquellos objetos eran las piezas que faltaban en el rompecabezas de su vida. Mientras Carmen abría la caja lentamente, una sensación de nostalgia lo invadió. Carmen sacó una fotografía de la parte superior y se la entregó. Aquí está tu madre. Poco antes de que nos distanciáramos, dijo, con los ojos húmedos. Era tan joven y llena de vida. A veces me pregunto si todo esto podría haber sido diferente, si yo no hubiera sido tan terca. Manuel tomó la foto entre sus manos y observó el rostro de su madre, tan familiar, pero también joven y sonriente, algo que pocas veces había visto en ella. Sus manos temblaron un poco al sostener la imagen, y una oleada de emociones lo recorrió. No sé por qué nunca me habló de ti, dijo Manuel en voz baja, sus ojos fijos en la foto. Ella nunca mencionó nada sobre su familia, sobre lo que pasó entre ustedes. Carmen suspiró, con la mirada perdida en el pasado. Yo tampoco lo sé, hijo. Creo que después de nuestra pelea, el dolor fue demasiado grande para las dos. Ella era tan fuerte, tan decidida, y yo, en lugar de apoyarla, dejé que mi orgullo nos separara. He vivido con ese arrepentimiento durante años. Cuando supe de su muerte, me destrozó no haber hecho las paces antes.
Manuel no podía evitar sentir una profunda tristeza por lo que su madre había cargado en silencio durante tantos años. A medida que Carmen le mostraba más fotos y cartas, iba reconstruyendo una parte de la vida de su madre que nunca había imaginado. En las cartas que su madre había escrito pero nunca enviado, encontró retazos de su lucha, de su amor incondicional por él y, sobre todo, de su profundo conflicto con Carmen. Las palabras plasmadas en el papel hablaban de dolor, pero también de una constante esperanza de reconciliación, una esperanza que nunca se concretó. Tu madre siempre te amó, Manuel, eso lo sé con certeza, dijo Carmen, con lágrimas cayendo por su rostro. No fue fácil para ella criar a un hijo sola, y lamento tanto no haber estado ahí para apoyarla. Quiero que sepas que, aunque no estuve presente, nunca dejé de pensar en ustedes. Manuel levantó la vista, encontrando los ojos de su abuela llenos de arrepentimiento y sinceridad. En ese momento, algo dentro de él cambió. La tristeza seguía presente, pero comenzaba a ser reemplazada por una sensación de paz. Aceptar el pasado, con todas sus sombras y luces, era la única manera de seguir adelante. Yo también te quiero conocer, Carmen, respondió Manuel con voz firme. No sé si alguna vez podré entender todo lo que pasó, pero quiero que intentemos recuperar el tiempo que nos queda. Si mi madre aún estuviera aquí, creo que ella querría lo mismo. Las palabras de Manuel resonaron en la sala como una promesa. Carmen, conmovida, extendió la mano y la colocó sobre la suya, como si ese gesto pudiera borrar los años de distancia. El silencio que siguió fue cálido, lleno de una aceptación mutua que necesitaba sanar las heridas del pasado. Gracias, Manuel, susurró Carmen. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero haré todo lo posible para que a partir de ahora construyamos algo juntos. Javier, que había estado observando en silencio, intervino suavemente. Sabemos que esto es mucho para ti, Manuel. Y no queremos apresurarte en nada. Solo queremos que sepas que estamos aquí para ti, siempre. Manuel asintió, sintiéndose más seguro en su decisión de seguir adelante. Estaba claro que aún quedaban muchos detalles por descubrir, muchas preguntas que posiblemente nunca tendrían respuestas completas. Pero en ese momento, lo más importante era la oportunidad de reconstruir una relación con su abuela, de cerrar un ciclo que había permanecido abierto por demasiado tiempo. Cuando se despidió esa tarde, Manuel se sentía más ligero. Caminó por las calles de Madrid con la certeza de que, aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, estaba dispuesto a recorrerlo. El aire de la tarde en Madrid era suave mientras Manuel caminaba de regreso a su apartamento. Aunque se sentía más tranquilo tras la conversación con Carmen, había algo en el tono de la voz de su abuela que no podía dejar de notar. Una tensión, una emoción contenida que parecía indicar que aún quedaba algo más por descubrir. No podía evitar pensar que, a pesar de las revelaciones, todavía había secretos guardados en el corazón de Carmen. Los días siguientes transcurrieron con cierta normalidad. Manuel intentó retomar su rutina, aunque la búsqueda de empleo seguía siendo una sombra constante. Aún así, su mente volvía una y otra vez a los detalles que Carmen había compartido. El pasado de su madre, las cartas no enviadas, los años perdidos. Pero había algo más, una intuición que le decía que la historia no estaba completamente contada. Finalmente, una tarde, mientras revisaba ofertas de trabajo, recibió una llamada inesperada. Era Javier. Manuel, Carmen ha estado bastante inquieta últimamente. Me pidió que te llame, dice que hay algo más que necesita decirte. Algo importante que no pudo expresar la última vez. ¿Te molestaría venir mañana por la tarde? Manuel sintió un leve nudo formarse en su estómago. Sabía que esta visita sería diferente, algo en el tono de Javier le hacía pensar que esta vez todo sería más serio. Aceptó la invitación, sintiendo que estaba a punto de descubrir la pieza final de un enigma que lo había perseguido desde el momento en que ayudó a Carmen en la calle. Al día siguiente, llegó nuevamente al elegante apartamento. La atmósfera era diferente, más cargada. Carmen lo recibió en la sala, sentada en su silla favorita, con las manos apoyadas en su regazo y los ojos ligeramente enrojecidos. Javier se mantuvo en segundo plano, dándole espacio para lo que estaba por venir. Manuel se sentó frente a ella,
notando la intensidad en su mirada. Carmen tomó aire, como si lo que estaba a punto de decir hubiera sido reprimido durante años. Manuel, comenzó, con la voz trémula. Lo que te conté la otra vez, sobre la pelea con tu madre, sobre nuestra separación, no es toda la verdad. Manuel se quedó en silencio, esperando, sintiendo como el ambiente en la habitación se volvía más denso con cada palabra que ella pronunciaba. Cuando tu madre quedó embarazada de ti, no fue solo por nuestras diferencias que nos alejamos. Hubo algo más, algo que yo nunca tuve el valor de enfrentar, continuó Carmen, con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Tu madre, no se fue solo por decisión propia. Yo la obligué a irse. Manuel se tensó, sorprendido por la confesión. ¿Qué quieres decir con que la obligaste?, preguntó, sin poder disimular el tono de incredulidad en su voz. Carmen sollozó suavemente, su rostro marcado por el arrepentimiento. Yo, la amenacé con que no la ayudaría con nada si decidía tenerte. Le dije cosas horribles, crueles, porque no aceptaba su decisión de tener un hijo sin el apoyo de un padre. Me preocupaba más por lo que la gente diría, por cómo nos verían. Fui egoísta, y al final, la empujé lejos, la destrocé. La confesión cayó sobre Manuel como una losa. Sabía que su madre había pasado dificultades, pero nunca imaginó que el rechazo de Carmen hubiera sido tan absoluto. Su madre había sido fuerte, sí, pero también había estado completamente sola, enfrentando un mundo que no la había apoyado, ni siquiera su propia madre. No lo sabía, murmuró Manuel, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y nunca intentaste buscarla después? ¿Nunca quisiste rectificarlo antes de que fuera demasiado tarde? Carmen asintió, con el rostro lleno de dolor. Lo intenté, muchas veces, pero siempre fracasé. Me di cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Cuando supe que ella había muerto, todo lo que quedaba era el arrepentimiento. Y después, la esperanza de encontrarte a ti. No podía cambiar lo que le hice a tu madre, pero al menos, pensaba que quizás podría corregir algo contigo, si me lo permitías. Manuel sentía una mezcla de rabia y tristeza. Quería gritarle, reclamarle por haber dejado a su madre sola en uno de los momentos más difíciles de su vida. Pero al mismo tiempo, sabía que el arrepentimiento de Carmen era real, y que ella había pagado un precio alto por sus decisiones. Mi madre nunca habló de esto, dijo Manuel finalmente, su voz más controlada de lo que esperaba. Nunca me hizo sentir que no tenía el apoyo de nadie. Ella fue todo lo que tuve, y me dio todo lo que pudo, sola. Carmen lloraba abiertamente ahora, el peso de su confesión liberando años de culpa y dolor reprimidos. Lo sé. Ella fue más fuerte de lo que yo jamás fui, susurró. Y yo nunca podré reparar lo que le hice. Solo espero que, de alguna manera, puedas perdonarme algún día. Manuel no respondió de inmediato. En su interior, la tormenta de emociones aún no se calmaba. Pero mientras observaba a Carmen, vio no solo a una mujer arrepentida, sino también a alguien que, a pesar de todo, estaba intentando enmendar sus errores. No sé si estoy listo para perdonar, dijo, con la voz baja pero firme. Pero estoy dispuesto a intentarlo. El silencio llenó la habitación tras sus palabras, un silencio que no era incómodo, sino necesario. Carmen lo miró con los ojos aún llenos de lágrimas, asintiendo suavemente. Eso es más de lo que podría haber pedido, respondió con gratitud. Manuel se levantó lentamente, sintiendo que la conversación había llegado a su fin. Mientras salía del apartamento, el aire frío de la tarde golpeó su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso que había cargado durante días comenzaba a disiparse. Sabía que aún quedaba mucho por sanar. Las heridas del pasado no se cerraban de un día para otro, pero al menos había dado el primer paso. Y, tal vez, con el tiempo, aprendería a dejar atrás el dolor y construir algo nuevo con la familia que apenas estaba conociendo. El viento de Madrid le susurraba a Manuel mientras caminaba por las calles, su mente aún agitada por la conversación con Carmen. Ahora sabía la verdad, o al menos una parte de ella. El peso del pasado que su madre había cargado en silencio, el abandono de su propia familia. A pesar de lo que Carmen le había revelado,
Manuel no podía sacudirse la sensación de pérdida, no solo de su madre, sino también del tiempo que nunca podrían recuperar. Esa noche, en su pequeño apartamento, Manuel revisó nuevamente las cartas y fotos que Carmen le había entregado. Cada página, cada imagen, era un fragmento de una vida que él nunca había conocido. Se preguntaba cómo su madre había manejado todo, cómo había soportado estar sola durante tanto tiempo sin contarle la verdad. ¿Había intentado protegerlo? ¿O simplemente quería evitar que él sintiera el mismo rechazo que ella? Los días pasaron lentamente, y Manuel no pudo evitar pensar en el siguiente paso. Carmen había abierto una puerta, una oportunidad para reconectar con su familia, pero no sabía hasta qué punto quería entrar en esa vida. Aún así, algo en su interior le decía que no podía dejar las cosas así. Un fin de semana, Carmen lo llamó y le pidió que volviera a visitarla. Había más que necesitaba compartir con él, más de la historia que, hasta ese momento, había permanecido oculta. Manuel, aunque aún inseguro sobre cómo manejar sus sentimientos, decidió aceptar. Sabía que cuanto más supiera, más claro sería el camino que debía seguir. Cuando llegó al apartamento, fue recibido por Carmen, que lo esperaba en el mismo salón acogedor de la vez anterior. Esta vez, había una sensación diferente en el aire, más íntima, como si Carmen finalmente estuviera lista para desvelar toda la verdad. Javier estaba allí también, como siempre, ofreciendo su apoyo en silencio. Manuel, he estado pensando mucho en nuestra última conversación, comenzó Carmen, sus ojos serios pero calmados. Y hay más que necesitas saber sobre tu madre, y sobre nuestra familia. Manuel asintió, ya preparado para escuchar. Cuando tu madre decidió tenerte, yo estaba completamente en contra. No solo porque era joven y soltera, sino porque, Carmen hizo una pausa, como si las palabras le resultaran difíciles. Porque nuestro pasado familiar también estaba lleno de sombras. Siempre me esforcé por mantener una imagen de perfección, de familia impecable. Pero la verdad es que yo misma venía de un hogar lleno de conflicto, de secretos que intenté enterrar. Manuel la miró con atención, notando el dolor en su rostro. Mi propio matrimonio con tu abuelo fue difícil, continuó Carmen. Él era un hombre severo, exigente. Yo lo admiraba, pero nunca sentí que podía ser yo misma a su lado. Siempre había algo más importante que nuestra familia, que yo. Por eso, cuando tu madre quiso tomar sus propias decisiones, quise controlarla. Temía que repitiera mis errores, que acabara sufriendo como yo. Pero todo lo que hice fue alejarla. Carmen se levantó lentamente y caminó hacia una estantería, sacando un álbum de fotos que colocó sobre la mesa frente a Manuel. Las páginas estaban llenas de imágenes antiguas, de momentos que parecían felices pero que ahora, con el contexto adecuado, Manuel veía bajo una luz diferente. Había fotos de su madre cuando era niña, sonriendo al lado de sus padres, fotos de cumpleaños, navidades y viajes familiares. Todo parecía perfecto desde afuera, pero por dentro, había tantas grietas. Cuando tu madre creció, ella lo vio. Lo sintió. Y se rebeló contra ello. Carmen se detuvo un momento, observando las imágenes como si fueran fantasmas de su pasado. Me temo que yo nunca supe ser una madre como debía haber sido. Intenté controlar todo para mantener una fachada de normalidad, y eso nos destruyó. Manuel pasaba las páginas lentamente, tratando de digerir todo lo que estaba escuchando. Las fotos de su madre cuando era adolescente mostraban un rostro joven, lleno de energía, pero también con una cierta tristeza oculta, una melancolía que ahora empezaba a entender. ¿Por qué nunca me contaste esto antes?, preguntó Manuel, levantando la vista de las fotos. ¿Por qué mantener tanto silencio durante tantos años? Carmen lo miró, sus ojos cansados por el peso del tiempo y los arrepentimientos. Porque tenía miedo, Manuel. Miedo de que me odiaras. Miedo de que jamás pudieras perdonarme por lo que hice, tanto a tu madre como a ti. Quería enterrar el pasado y seguir adelante, pero no pude. Al verte el día que me ayudaste, sentí que era una señal, que el destino me daba una segunda oportunidad. Y no podía desaprovecharla.
El silencio se instaló en la habitación, pero esta vez no era un silencio incómodo, sino uno lleno de comprensión. Manuel sabía que Carmen estaba diciendo la verdad, que sus palabras venían de un lugar profundo de dolor y arrepentimiento. Él también entendía que la herida en su familia no era reciente, se había formado muchos años antes, y su madre había sido una víctima de ese ciclo. Es difícil para mí procesarlo todo, admitió Manuel, su voz más suave. Pero estoy dispuesto a conocer más, a entender lo que pasó. No sé cómo será todo a partir de ahora, pero no quiero dejar las cosas sin resolver. Carmen sonrió entre lágrimas, visiblemente aliviada por las palabras de Manuel. Eso es todo lo que pido, Manuel. Solo quiero que tengamos la oportunidad de sanar, aunque sea un poco, el daño que se hizo en el pasado. Manuel asintió, sabiendo que la conversación no había terminado, pero que había dado un paso crucial hacia la reconciliación. Mientras volvía a casa esa tarde, pensó en el peso de las decisiones pasadas, en cómo una familia puede fracturarse sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, también sabía que ahora tenía una oportunidad para reconstruir algo, por pequeño que fuera. El camino por delante aún sería largo, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, sabiendo que conocer su historia familiar era la única manera de entender quién era realmente. Después de la revelación en casa de Carmen, Manuel sintió que finalmente comenzaba a entender las capas profundas de su familia, esos secretos enterrados por años que habían moldeado su vida sin que él siquiera lo supiera. Sin embargo, con esa comprensión llegó también un dolor profundo, el dolor de saber que tanto él como su madre habían sido víctimas de un ciclo de orgullo, silencio y rechazo que ahora intentaba romperse. En los días que siguieron, Manuel visitó a Carmen con más frecuencia. Poco a poco, los encuentros se hicieron menos tensos, y el espacio para el perdón, aunque todavía frágil, empezó a crecer entre ellos. Carmen, a pesar de su fragilidad física, mostró una sorprendente fortaleza emocional al enfrentarse a los errores de su pasado. Cada conversación con Manuel era una forma de redención y cada pequeño gesto, un paso hacia la reconciliación. Una tarde, mientras compartían una taza de té en la sala, Carmen sacó una vieja caja de madera, similar a la que había mostrado antes. Pero esta caja, más pequeña y gastada, contenía algo diferente. La puso sobre la mesa con delicadeza, como si estuviera manejando algo de gran valor. Manuel, hay algo más que quiero darte, dijo Carmen, sus manos temblando ligeramente mientras abría la caja. Dentro de esta caja está lo poco que guardé de tu madre cuando era joven. Pensé que lo había perdido todo cuando ella se fue, pero algunas cosas quedaron conmigo, cosas que ahora te pertenecen. Manuel observó en silencio mientras Carmen sacaba lentamente un pequeño collar de plata, con un colgante simple en forma de lágrima. La joya brillaba débilmente bajo la luz de la habitación, pero su significado era claro. Este collar fue un regalo que tu madre me hizo cuando cumplí 50 años. Lo guardé todo este tiempo, esperando un momento como este, explicó Carmen, su voz cargada de nostalgia. Creo que debería estar contigo ahora. Manuel tomó el collar entre sus manos, sorprendido por lo liviano que era, pero consciente del peso emocional que representaba. Era más que una simple joya, era un vínculo con su madre, una conexión física que él nunca había tenido hasta ahora. Mientras lo sostenía, pudo imaginar a su madre joven, comprando el regalo, intentando encontrar la manera de reconciliarse con su propia madre, Carmen, en un momento en que las tensiones todavía eran altas. Gracias, murmuró Manuel, sin poder apartar la vista del collar. No sabía que algo así existía. No sé cómo agradecerte. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, negó con la cabeza. No tienes que agradecerme, hijo. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo. Este collar representa una parte de tu madre que siempre quiso hacer las paces, que nunca dejó de quererme a pesar de todo. Ahora, te pertenece a ti. El silencio se instaló nuevamente, pero esta vez no era un silencio de tensión o incomodidad. Era un silencio lleno de entendimiento mutuo, de aceptación por lo que habían vivido y lo que todavía podían construir juntos. Manuel, aún con el collar en la mano, sintió una oleada de emociones que lo envolvieron por completo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una conexión tangible con su madre,
algo que ella había tocado, algo que había simbolizado su amor, a pesar de todas las dificultades. En los días que siguieron, Manuel no dejó de usar el collar. Lo llevaba bajo su ropa, pero la sensación de tenerlo con él lo reconfortaba, como si su madre estuviera más cerca de lo que había estado en años. Esta pequeña joya se convirtió en un símbolo de su herencia, de los sacrificios y los dolores que su madre había enfrentado en silencio, y también de la oportunidad de empezar de nuevo con Carmen. El vínculo entre él y su abuela se fortalecía lentamente. Los días de conversaciones ligeras pronto dieron paso a recuerdos más profundos, a historias sobre su madre que Manuel nunca había escuchado. Se enteró de cómo era su madre de niña, de sus sueños y ambiciones antes de que la vida la endureciera. Carmen hablaba con un brillo en los ojos cuando recordaba esos días, y Manuel, por primera vez, pudo ver a su madre no solo como la mujer fuerte que lo crió, sino también como una hija, una joven que había amado y sufrido. Javier, siempre presente, apoyaba en silencio, consciente de que esos momentos eran cruciales para la sanación de la familia. Había sido el pilar de Carmen durante años, y ahora, con la llegada de Manuel a sus vidas, veía cómo el dolor de su esposa finalmente empezaba a aligerarse. Una tarde, mientras Manuel caminaba por las calles de Madrid después de una de sus visitas a Carmen, reflexionaba sobre el cambio en su vida desde el día en que la ayudó en la calle. Nunca habría imaginado que ese acto de bondad lo llevaría a descubrir la verdad sobre su familia, ni que lo conectaría con una parte de su historia que había estado oculta por tanto tiempo. El collar que llevaba bajo su camisa le recordaba que, a pesar de todo el dolor y las pérdidas, aún había esperanza para el perdón y la reconciliación. Había decidido no vivir con resentimientos, no dejar que el pasado lo consumiera. Aunque el camino hacia el perdón completo aún era largo, había comenzado, y eso era lo que realmente importaba. Con el tiempo, Manuel empezó a sentirse más en paz con su historia familiar. Sabía que siempre llevaría consigo las cicatrices del pasado, pero también entendió que esas cicatrices no definían su futuro. Ahora tenía la oportunidad de crear nuevos recuerdos, de construir una relación con Carmen basada en la verdad, el perdón y, sobre todo, el amor que su madre nunca dejó de sentir por ellos. La historia de su familia no era perfecta, pero Manuel había decidido que no la dejaría incompleta. El otoño comenzaba a instalarse en Madrid, y con él, los días se volvían más cortos y las noches más frías. Sin embargo, Manuel, por primera vez en meses, sentía una calidez en su corazón que antes no había experimentado. Aunque aún no había encontrado un nuevo trabajo, había comenzado a ver su vida bajo una nueva luz. La relación con Carmen continuaba floreciendo, y cada día que pasaba sentía que el tiempo perdido se iba reconstruyendo, poco a poco. Una tarde, Carmen lo llamó para invitarlo a una comida especial en su casa. No era una reunión cualquiera, ella había insistido en que todos los que quedaban en su familia estuvieran presentes. Aunque Manuel había tenido pocas interacciones con otros familiares, aceptó sin dudar. Sabía que ese evento no solo sería una ocasión para acercarse más a Carmen, sino también para conectar con los demás. El día llegó, y cuando Manuel llegó al apartamento, fue recibido por Javier, quien lo guió a la sala principal. Allí, Carmen estaba sentada en una gran mesa redonda, rodeada por varios miembros de la familia que él apenas conocía, primos lejanos y algunos tíos. Aunque los nervios lo invadieron inicialmente, la calidez de las conversaciones lo relajó rápidamente. Javier había preparado una comida increíble, y la atmósfera era de unión, un contraste sorprendente con los recuerdos distantes y fragmentados que Manuel había tenido de su familia. Durante la comida, Carmen hizo una pausa, con su copa de vino en la mano, y golpeó suavemente la mesa con una cuchara, llamando la atención de todos. «Quiero decir unas palabras», comenzó, con una sonrisa cálida pero llena de emoción. «Hoy estamos aquí, juntos, como familia. Y quiero agradecer especialmente a Manuel por estar aquí, por darme una segunda oportunidad y por ayudarnos a todos a recordar lo importante que es la familia, a pesar de los errores que podamos cometer». Manuel, sorprendido por las palabras de su abuela, no pudo evitar sentir una ola de gratitud y orgullo. Había sido un largo camino desde el día en que la encontró desmayada en la calle. Nunca habría imaginado que ese pequeño gesto de bondad lo llevaría a descubrir tanto sobre sí mismo y sobre su familia.
Carmen continuó, su voz temblando ligeramente por la emoción. Durante muchos años, me equivoqué. Dejé que el orgullo y el miedo gobernaran mis decisiones y como resultado, perdí a mi hija. Pero gracias a Manuel, he podido recuperar algo que creía perdido para siempre, la esperanza de que, aunque el tiempo no se puede retroceder, todavía podemos construir un futuro juntos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carmen, y en la sala, el silencio fue roto por las suaves palabras de aliento de Javier, quien le tomó la mano. Manuel sintió un nudo en la garganta, viendo cómo esa mujer que antes había estado llena de orgullo ahora estaba vulnerable, abierta y dispuesta a aceptar el pasado. Las demás personas en la mesa también la miraban con admiración, entendiendo la magnitud de sus palabras. Carmen levantó su copa, y todos la imitaron. A la familia, y a las segundas oportunidades, dijo, sonriendo a través de sus lágrimas. A la familia, repitieron todos al unísono, alzando sus copas en señal de brindis. Manuel levantó la suya también, sintiendo que en ese momento, algo dentro de él finalmente encajaba. Había pasado meses tratando de reconciliar su pasado con su presente, pero ahora entendía que el verdadero poder no estaba en revivir lo que ya había sucedido, sino en la capacidad de perdonar y seguir adelante. Cuando la comida terminó, Carmen lo llamó a un lado mientras los demás seguían charlando y riendo en la mesa. Se sentaron en un rincón más tranquilo de la sala, donde la luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando la habitación con un cálido resplandor dorado. Manuel, quiero decirte algo más, dijo Carmen, tomando sus manos con suavidad. Sé que el camino hasta aquí no ha sido fácil, ni para ti ni para mí. Y no te pido que todo sea perfecto de ahora en adelante. Pero quiero que sepas que, a partir de este momento, no quiero esconderme más del pasado. Quiero ser parte de tu vida, si tú me lo permites. Manuel, conmovido, miró a su abuela con ternura. Sabía que la relación con Carmen no borraría el dolor de los años perdidos, pero también sabía que tenía el poder de elegir cómo sería el futuro. Después de un breve silencio, asintió lentamente, con una sonrisa en los labios. Claro que sí, abuela, dijo, sus palabras llenas de sinceridad. Aún tenemos mucho tiempo por delante. Carmen sonrió, aliviada, y lo abrazó con fuerza. Durante ese abrazo, Manuel sintió que finalmente había encontrado algo que había estado buscando durante toda su vida, un sentido de pertenencia, una conexión que trascendía el tiempo y las heridas del pasado. Al salir de la casa de Carmen esa noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, Manuel caminó con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que su madre habría querido ver esto, ver la reconciliación que tanto tiempo les había sido negada. Llevaba el collar que le había dado Carmen bajo su camisa, y con cada paso que daba, sentía su presencia más cerca, no como una sombra del pasado, sino como una luz que lo guiaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Había encontrado a su familia, pero lo más importante, se había encontrado a sí mismo en el proceso. La historia de su madre y de Carmen no era perfecta, pero le había mostrado que siempre hay espacio para el perdón, para el cambio y para el amor, incluso cuando parece que todo está perdido. Y mientras caminaba, sonrió, sabiendo que, aunque la vida le había dado giros inesperados, ahora estaba en el camino correcto.